Esas sí de despedida no les creo, güey. Así están como los pinches grupos estos de banda, güey, que se juntan, se separan y se vuelven a juntar. Y ahora sí la despedida. Y ahora sí. Entonces, quién sabe. Pero bueno, estaba viendo una de las letras de una de las canciones, Nativity in Black. Activity Black. Mm. ¿Quieres escuchado? No, a lo mejor y escuchando un poquito me acuerdo. Bueno, pero pues las letras son interesantes siempre, ¿no? Sí, claro. Pero hablan digo, allá ya entrando en temas filosóficos, estaban hablando del arrepentimiento, ¿no? Hablan ahí bueno, incitan a una persona a no arrepentirse. A no arrepentirse. O sea, lo contrario a lo principio religioso, arrécate de todos tus pecados. Bueno, dice no te arrepentirás, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ya viendo el tema filosófico del arrepentimiento está interesado. Pues es que yo creo que hay dos cosas. Una es la culpa y otro el arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Exacto. O sea, la culpa no tanto es realmente el deseo por querer cambiar las cosas, sino más bien es un sentimiento que se genera, pues, después de haber hecho un mal acto, ¿no? El arrepentimiento sí conlleva ya más cosas prontas. Como que, Pues un deseo de cambiar, probablemente. La culpa no, o sea, la culpa nada más sientes que hiciste mal y que hasta ahí, pero no hay un deseo de cambio. Del arrepentimiento, sí. pero, por ejemplo, solamente tiene una repercusión moral el arrepentimiento o es. No, o sea, también pues, puede ser hasta social, o sea, puedes influir en alguien más. Más bien la culpa sí tiene una repercusión moral. Te afecta a ti y ya, pero el arrepentimiento sí, yo creo que tiene incluso hasta un beneficio. Para ti, para las personas. O sea, Por ejemplo, si tú agarras tu coche nuevo y te vas a la calle y alguien te choca, ¿te arrepentirías de haber salido? ¿O sientes culpa por haber salido? no, o sea, en ese caso me hubiera arrepentido. Me arrepiento de haber salido. Pero, o sea, culpa no tendría yo. No fue mi culpa. No, no fue tu culpa. Fue culpa del pendejo que se te llevó de la. Pero, pues buen punto, así. Pero ¿qué seguiría, por ejemplo? Culpas al otro y lo demás y que te pague el seguro. O sea, sí, pues ahí del ver sí tiene la culpa del evento, del hecho, y pues ya reparar el daño, ¿no? Y resulta que si se te brena como un montachoques, Ah, pues sí que tiene la culpa de ellas. pero tú pegas por atrás. Eso sí, pues es una conducta malintencionada. O sea, y solamente el creador sabrá que tuvo la culpa. Bueno, pero suponiendo que te pegan por lo. Bueno, que tú le pegas a alguien por atrás. Y que pues, obviamente el que pega pagan. Pero pues tú estás pegando, teóricamente tú estás pegando, ¿no? A menos que llevaras alguna cámara o algo así, yendo, ¿no? Ya sería otra cosa, pero ya no. Ya después vemos esos temas más complejos. Pero, ¿qué pasaría? ¿Sentirías culpa o no? O digo, ya dices que sí te arrepentirías, pero ¿sentirías culpa? Pues es que culpa loco que pues fue un accidente. Seguirías siendo culpable a otra persona, aunque nadie más lo sepa, pues. No, quizá también la culpa viene del. O sea, puede ser tu personal también al grado de daño que hagas. O sea, si tú chocas pero no dañaste a nadie, a lo mejor tienes culpa, pero pues no mucha, pero si matas a alguien en un accidente, aunque es un accidente, pues te va a dar culpa. Y independientemente del aspecto moral que te haga sentir eso, el accidente, pues también tienes culpa en cuestión penal y otras cosas. Pero, bueno, suponiendo alguien te pegó ahora por atrás y se murió esa persona, pero tú no, ¿sentirías culpa? Sí, pues también.
No en el nivel que yo lo hubiera hecho, por ejemplo. Pero pues de cierta forma es culpable, ¿no? Es un mecanismo de defensa también, para decir la culpa. Sí. O sea, sentirte culpable para tratar de solucionar, eventualmente llegar a un proceso de arrepentimiento y pues cambiar en algún sentido algo. Bueno, regresamos al otro escenario. Que tú habías salido y un montachoques y le pegaste. Y resulta de que pues, se va como a demanda, ¿no? Pensando que pues, el otro tuvo la culpa, pues. O sea, y las intenciones, ¿no? Esto que sí, a lo mejor tiene malas intenciones, pero también las intenciones mueven al mundo, ¿no? Ah, sí, pues sí. Pero luego de eso, pierdes. O sea, pierdes la... Aunque él haya tenido la culpa. Aunque él haya tenido la culpa, pierdes y... Porque pues así es el mecanismo, ¿no? Que pega, paga, entonces pues pierdes. Pero lo hiciste así 6 meses y a lo mejor... Pues ya a lo mejor es consciente de que en un 50-50 de que ibas a ganar o de que ibas a perder. O sea, ¿qué repercusión puede haber en esos escenarios, no? Es que aquí pues estás buscando la variable humano o la intervención del ser humano. Aunque ese güey ahí tiene pues, su malintencionado acto, pues vaya, hecho que chocara, a ojos de alguien más que es la persona juzgadora, pues va a decir, tú tuviste la culpa, aunque no es cierto. No. Entonces, en ese sentido, pues, por eso las cárceles están llenas de inocentes, ¿no? Pues hay güeyes que no vivieron en el momento y alguien más juzgador que pues, tiene la facultad, se supone, de determinar si alguien es libre o no, pues interfiere en ese punto. Bueno, uno, por decir, un juez, pero pues son varios, ¿no? Debe haber un hijo juzgador y demás. O sea, es todo un proceso. Pero como dices, en el proceso... Digo, pero en el proceso te vas a desgastar. Ah, sí. A lo mejor vas a gastar dinero, vas a sacrificar recursos, tiempo. Y si al final no ganas, Pues ya vale madres. Pues muchos así aquí en México es... Pues es pues la tendencia. o sea, me refiero al qué tanta repercusión tiene. A lo mejor te quito días de sueño, a lo mejor discusiones con la familia, con la pareja. No lo más importante. ¿Crees que en ese sentido a veces vale la pena decir ya? Sí, Isa, mejor ya y sigues con lo demás. Digo, puede ser que tendríamos que tener como un tipo de fórmula, ¿no? Para ver si tiene más beneficio, más costo, más beneficio que costo. Pues es un análisis de costos. Pero yo creo que la tragedia no tiene costo, no tiene precio. Entonces mejor ya lo dejarías. Entonces ya confías a libre albedrío. Aquí me decidiría sí, ¿no? Pero la culpa, ¿quién se la queda? ¿Te quedas tú con la culpa? ¿O te arrepientes de haber salido de todas maneras? Ah, pues, o sea, me repito, sí, que la culpa yo sé que no es mía, aunque para los ojos del mundo sí es mi culpa. Pero yo sé que no fue mi culpa. Creo que sí tiene un montón de repercusiones, ¿no? Porque regularmente pues, el arrepentimiento sí mueve pues, algunas cosas, ¿no? A lo mejor conquistar un país, ya lo estás conquistando y te arrepientes, ¿no? Son cosas exageradas. A lo mejor te arrepientes y retiras todo el avance, ¿no? ¿Pero quién crees que sea el apetito de haber hecho eso? Pues yo creo que nadie. Ni Hitler costó puta suicidarse, se arrepintió, yo creo. A lo mejor eso no es arrepentimiento, pero eso es culpa, como dices, ¿no? Es culpa, exacto. O sea, la repetida te lleva un sentimiento, pinche moto, lleva una esencia de cambio, pues, para la persona que lo hizo y para los demás. La culpa, ¿no? O sea, la culpa es... Creo que hasta los seres irracionales, en cierta forma los perros, las especies también tienen culpa. Sí, o sea, por ejemplo, un perro que por instinto muerde a su dueño, en cierto grado tiene que tener un poquito de culpa para no volver a cometer el mismo acto, ¿no? Más no está repetido. O el corderito que está aquí afuera, güey. Él no tiene la culpa de estar en el fixio, van a comer. Pobre corderito.
Entonces el arrepentimiento es una emoción. Ah, ok. El arrepentimiento sí es una emoción y una... Sí, sí, sí. Digo, la culpa también. Pues, podemos considerar que es más un sentimiento. Pero justamente el sentimiento llevado a un nivel de razonamiento un poquito más elevado, pues te lleva a una emoción. Y la culpa siempre lleva al arrepentimiento. Nah, O sea, puedes arrepentirte sin tener culpa. no, tienes que tener culpa. O sea, yo creo que ahí, utilizando el principio lógico, quizá, el arrepentimiento te lleva a culpa, pero no, más bien, la culpa te lleva a un arrepentimiento, pero el arrepentimiento, ya me perdí, güey. No. O sea, el arrepentimiento puede venir de muchas cosas. O sea, aunque no tengas culpa. Yo creo que es un principio necesario. La culpa no es suficiente, pero necesario sí. Porque si no tienes culpa de lo que has hecho, si no sientes, o no tienes ese sentimiento de que hiciste mal, pues nunca te vas a arrepentir. Entonces llevar esa emoción a un nivel más superior. Por ejemplo, tú piensas en tacos. Y dices, pues se me antojan unos tacos de barbacoa. Y vas caminando a los tacos de barbacoa, pero te arrepientes y ya no quieres los tacos de barbacoa. Y mejor te vas a unos de carnitas. Me dio culpa. Pero hay culpa ahí. O en realidad todavía no se ejecuta la culpa, a lo mejor. O sea, el arrepentimiento viene forzosamente cuando dices, ya me comí los tacos de barbacoa, pero mejor me hubiera comido los tacos de carnitas. No, porque te arrepentiste de haber ido y no llegaste. Pero te arrepentiste del camino, del proceso, o sea, del proceso, pero no cumpliste. Pues en ese sentido, no, así como lo planteas, no. O sea, no es un silogismo que puedas, o un poniendo pones, por ejemplo, y lo puedas interconectar de forma tan directa, pero yo creo que es un principio necesario para los sufismas, no suficiente. Por ejemplo, dice, la teoría del arrepentimiento busca modelar cómo las personas toman decisiones considerando sus posibles arrepentimientos futuros. O sea, Bueno, en realidad, es un escenario. en realidad solamente es anticipar algo, ¿no? O sea, se habla, mejor dicho, de anticipar. Sí, sí, antes de Jesús. Por ejemplo, hay gente que tiene sentimiento de culpa, vamos a decirlo así, simplemente con el pensamiento, con la intención, pero aún no haces nada. No te puedes arrepentir porque no has hecho nada. Entonces no hay, o sea, pero tienes el límite de culpa. Entonces la culpa no va de la mano del arrepentimiento. Sí, sí, claro. Pensamos, ¿cómo sería ahí? Están interrelacionados. Me voy a estar arrepintiendo de pensar en algo negativos. No te puedes arrepentir, más bien te puedes arrepentir de forma anticipada de algo que probablemente en un escenario contrafractal, por ejemplo, que no ha sucedido, alterno. Pero arrepentir hasta que pasa, ya en esencia, y así ya, a ver, la acción y te arrepientes. Pero sí, efectivamente puedes arrepentir de cosas y no te da culpa, pues no te genera nada, o, sentimentalmente pues no te genera nada. Y no te comido los tacos, pues. No genera nada. Pues no te da culpa, no te tiene que dar culpa, no te los comido, pues. A lo mejor si te los comes, sí. Y por ejemplo, ya existencialmente, ¿cómo se puede traducir, no? O sea, eliminando cualquier otra forma de pensamiento, solamente existencialismo. Mucho. O sea, es puramente experiencia del individuo o puede ser que, no sé, que a lo mejor tú decidiste manejar un día muy rápido y chocaste a alguien, pero llevabas un acompañante. Pero esa persona pues no le gustaba la velocidad y de tal manera pues resulta de que atropellaron al... La otra persona también siente culpa, no hay arrepentimiento. O sea, es un mecanismo de experiencia colectiva también. Sí, pero pues ya si se murió, pues ya vamos. En serio, se pone para. Pero pues, obviamente el que va a procesar es al que iba manejando, ¿no? No al otro.
O así. Pero a lo mejor el otro pudo haber dicho, ¿sabes qué? No manejes. O no vayas tan rápido. Bueno, el simple hecho de subirte a un carro y ser partícipe de un accidente, pues te da culpa. Y eventualmente te arrepientes. ¿No? La culpa desde el de decidir haberte ido a la fiesta a las 2 de la mañana y haber pisteado y haberte puesto hasta la madre con tu cote que también se puso hasta la madre y manejó, pues ella te da culpa, ¿no? Pero, o sea, lo que te refieres es que, a pesar de que es un pensamiento individualista, la decisión de haber manejado borracho, en un quizá concepto ya existencial, afecta a más, ¿no? O sea, la culpa se puede generalizar, pues. Bueno, si te vas a algo más, no sé, religioso. Hablas de Dios, hablando de Dios, ¿no? A lo mejor religión católica. No. O sea, hay muchas religiones, pero hablamos de religión católica. Los sumerios, ¿no? Bueno, hablando de obediencia, ¿no? Eso. O sea, el contrario de obediencia o sea, la desobediencia es igual a pecar, es pecado. No, el pecado yo creo que lo interpreta cada religión a conveniencia. O sea, depende de cada objetivo de cada religión, pues va a ser lo contrario al objetivo principal. O sea, en nuestro caso, pues la premisa fundamental de la religión católica es O sea, la reproducción. Existen reglas, ¿no? Existen reglas que te llevan a un sentido conservador, ¿no? Dentro de las religiones. sí, exacto. O sea, un sentido conservador de años, ¿no? Pero si te vas a la desobediencia de esos principios, o sea, sientes el sentimiento de culpa por violarlos cuando tienes... A lo mejor que si eres muy... O sea, que es no, o sea, muy allegado, que practicas mucho pues esa creencia, esa religión. Pues suponiendo que estás en el extremo de la obediencia total, pues sí, o sea, si la monjita se mete con el padrecito, pues eso tiene que dar culpa, ¿no? Digo, la gozan, pero pues, sí les da culpa después. Y hablando en un extremo ya de obediencia grande. Pero si eres laxo como muchos de nosotros lo somos, pues yo creo que la culpa no está limitada a la religión. Porque bueno, hay algo que ya traemos en el subconsciente, ¿no? Desde de años. O sea, traemos en el subconsciente ya pues desde los primeros años de vida, ¿no? Desde los primeros años de vida ya te enseñan que hay, dependiendo, ¿no? Bueno, si tienes una familia que es creyente, desde esos principios ya tienes, pues, la semilla, ¿no? La semilla de que puedes, de que puedes, pues, de que puedes no hacer caso, ¿no? A Dios, ¿no? Y pues Pues bueno, la religión la pone como desde que te vistes, ¿no? Desde que pierdes el pudor, o más bien ganas el pudor y vienes el pecado capital, ¿no? Viene hacia ti el pecado capital. Que una de esas es cuando empiezas a conocer la maldad del mundo y ya te vistes con ropa y todo, ¿no? Pero en cada religión tiene su punto de vista diferente. te digo, eso repercute para 30 años después, a lo mejor aunque no hayas practicado la religión jamás. Pero por esos principios que tienes de nacimiento, de familia, principios pues, culturales, 30 años después te siguen teniendo una influencia. No, yo creo que no. O sea, también depende aquí de lo que familiar te vuelves. Pero yo creo que el promedio de la familia mexicana, pues no, o sea, la religión no es un peso importante en la familia, ya ahorita, considero. Antes yo creo que sí, pero ahorita ya no, o sea, y vivir con tu pareja, aunque no sean esposos, en abaciato, como dice. Incluso tener más de 2 parejas, por ejemplo. Ya no es motivo de culpa ahorita, yo qué. Antes sí, yo me acuerdo de mis tías, de quizá era más conservadora, güey. O sea, de fumar a temprana edad y tomar alcohol, muchas cosas, güey, y ella sí regía su vida, güey. Pero esto no. Bueno, quién sabe, habrá comunidades en donde sí, ¿no? Y por ejemplo, si te esfuerzas hablando de una persona religiosa y te esfuerzas en seguir la palabra,
O sea, yo sí no digo, siempre algo puede pasar, ¿no? Siempre puede pasar que, pues que por algo no lo hiciste bien. O sea, a lo mejor algo accidental o... Sí, porque hay gente que a lo mejor no... Esos casos, ¿no? Que a lo mejor no matas a alguien, pero a lo mejor mataste indirectamente, ¿no? Mataste el vida. O no sé, pues, pero no es ese caso, ¿no? Que tú sales normal manejando y de pronto pasa alguien que iba muy borracho. Y a ti no te pasa nada, pero a la otra persona se muere. Digo, igual te pueden meter a la cárcel, ¿no? Ok. Aunque se demuestre que a lo mejor no tuviste la culpa, un rato vas a estar sufrida. Bueno, o sea, en esos casos, Ay, si te quieres volver a... o sea, digamos, si sigues al pie de la letra las reglas, dice, las reglas bíblicas, como se dice, o las reglas religiosas, y te pasa eso, hay arrepentimiento, hay culpa, O sea, en el sentido de que digas, llevé toda mi vida como Dios quiere que no llevara, pero te pasó, estoy en el hoyo. pero te pasó algo así, hay culpa. O sea, Pues, o sea, no creo que culpa específicamente hablando en el sentido de que le eches la culpa tú a la religión por lo que te pasó, al contrario, o sea, dirías que es un evento pues, aislado a lo mejor. Buscarías encontrar un, como un consuelo en algo, en alguna excusa, pues, pero no creo que le echen la culpa a la religión. Quizá para otras cosas sí, pero para un evento occidental, pues no. O sea, no es como, le echa religión, pues la religión maté a alguien, ¿no? Accidentalmente, pues no. O sea, más bien dirías, bueno, la vida sí lo quiso y Dios sí me quiso. Es una piedra en el camino. En ese punto de vista filosófico, quizá las personas religiosas tienen esa ventaja, que las cosas las ven, pues, como un efecto evolutivo nada más, como algo que les tocó vivir. ¿sí? Puede ser. Pero, pues, Y por ejemplo, también hay la situación de las opciones, ¿no? Sí, en el ejemplo de los tacos. Pues resulta de que no fuiste a los de barbacoa, pero te fuiste a los de carnitas. Y te enfermaste, te dio gastroenteritis. Estuviste enfermo a 3 días. Dios siga. No, digo que eso lo borramos. No, tengo gastroenteritis. No. En ese caso, mm, te arrepientes, ¿no? Mejor me hubiera ido a los de barbacoa. Sí, pues, más chiles, más baratos. Digo, pero ya te enfermaste, o sea, y en esos casos, ¿cómo arreglas? No, pues ya no, la tomas O sea, ese reto y o sea, entonces el arrepentimiento no condiciona necesariamente arreglar el damos la solución, ¿no? Es el intento de, o sea, si te arrepientes, pero te puede llevar a corregir para el futuro, a lo mejor. sí, a la siguiente ya no vas a volver a estar arrepentido, sí, no, ya no. O te echas tu empresolante. Pero ya arrepentido, no vas a reparar el daño de ese momento, pero a futuros eventos, pues, quizá el arrepentimiento te ayude. Imagínate, a lo mejor se hace como algo más complejo, ¿no? Porque de primera instancia te arrepentiste en el camino por no ir a los tacos de barbacoa. Pues todavía no ejecutas la acción. La acción no está ejecutada. Sí, ¿no? Sí, entonces, teóricamente es un proceso mental porque no estás arrepintiéndote de nada. Pero después te arrepientes de haber ido a los de carnitas porque te enfermaste. O sea, jugaron estrés 2 veces, ¿no? Sí. Entonces, ese proceso mental, ¿cómo es que se maneja? Digo, esto está interesante, ¿eh? Porque o sea, en realidad tuviste que haber estresado 1 hora por no tener una decisión clara. Y a lo mejor te estresas 3 días después porque te enfermaste. Sí. Pero después te vas a someter a tener un estrés también al momento de decidir, o ya es más claro. O sea, ese estrés tiene efecto, vamos a decirlo así, positivo o negativo, o en realidad no es relevante. Yo creo que a posterior sí, o después de que te enfermas. Porque si ese estrés, pues no te motivas tampoco. Y al final lo que nos mueve, pues la motivación. La motivación de cambio, que está también, parte del combustible de esa motivación es el arrepentimiento.
O sea, dice, por ejemplo, Platón en su libro de Metafísica, ¿no? Que todo es movimiento. Todos los objetos son, la tendencia es de movimiento, ¿no? Desde un punto A a un punto B. O sea, no estamos estáticos, pues. Entonces, todo lo que modifique ese movimiento del punto A al punto B, ese proceso, es pues parte como de la historia natural de nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, siempre va a haber algo que nos cambie de nuestra dirección. Tanto físicamente como pues, son factores externos o internos, de todo, ¿sí? O de todo, ¿no? Pero en ese caso, ¿en dónde queda la culpa y el arrepentimiento? Digo, o sea, ya tú cambias con... El arrepentimiento al final, O sea, pero entonces se habla de que es un proceso biológico, ¿en realidad? sí, O sea, es un proceso biológico, aunque los factores externos fueran no cambiados, o sea, que no fueran modificables. biológico, o sea, el sentimiento de culpa, sí, de hecho, pues la integración es en la amígdala, ¿no? O sea, hay estudios en donde asesinos seriales, por ejemplo, que tienen muy poca tolerabilidad a la frustración y que tienen muy o nula sentimiento de culpa, comete sus actos pues de forma reiterada, ¿no? Y se han hecho estudios patológicos donde ve que la amígdala es más pequeña en esos pacientes. Digo, hay síndromes, ¿no? De alteraciones en la amígdala. Tiene menos culpa, tiene sí, uno que lo puso. Vale, ajá, cefalópatas por ERTES, ¿no? Que les afectan los temporales. Esos güeyes están desinhibidos, no tienen culpa. Pero bueno, orgánicamente tienen una justificación, ¿no? Orgánicamente. Sí, estructuralmente, pues su cerebro tiene algo. Yo creo que todos, güey. Yo creo que todos, todos los que han hecho cosas malas, si analizas su cerebro, en algún punto encontrarás que hay algo mal. Ya sea funcionalmente o estructuralmente. Encontrarlo, pues va a ser difícil, ¿no? Es que un circuito está mal conectado, que o algo así, pero algo pasa, pues. Digo, porque por ejemplo tú vas manejando y llega un mal conductor y te enojas. Hay gente que se engancha. Sí, ya está. Y vas y se la regresas, es otra maldad y al revés, ¿no? Así te puedes ir un ratote. Pero no tuvo sentido haber seguido ese proceso. Pues, No, pues ahí ya es un necesito de supervivencia también, ¿no? O sea, entra parte de la conducta, la personalidad. Y quien decide pues, seguirse enganchado, pues. digo, porque hay para muchas personas que digo, ay, ya me le cerré, me desquité, ya se van felices, ¿no? O hasta que se pelean, o se agarran madrazos, O hasta que el que gana, ¿no? O sea, ya se pone, o hasta se disparan, ¿no? pues sí, sí, pero te genera una satisfacción, o sea, les genera una satisfacción. Ah, sí, es una retroalimentación positiva. Por eso, cuando tienen lo que quieren, ya se les cierra, ¿no? Y se limita el conflicto, pues dicen, ya gané. Entonces, a la siguiente, pues van a seguir haciendo lo mismo. Más de, O cuando es alguien inferior, por ejemplo, me refiero a la fuerza, ¿no? No vayan a malinterpretar. Cuando es una mujer, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente la mujer no te va a responder la grosería, que no te va a querer pegar. Al menos si veía un loco que le está aventando el carro. Entonces, sí, sí, ya, vete. Una viejita. Pues no. Como así, sí, ya, déjame en paz. Y ahí, como ya obtuviste lo que querías, que es la inferioridad del otro, pues te vas a decir, tú soy una chima de bien. Y después así te vas a volver a hacer y así. Entonces ahí sí. digo, pero hay gente que ya anda con ese pensamiento todo el tiempo y si te das cuenta son segundos de placer, ¿no? Nada más. Sí, liberación así enérgica de dopamina y noradrenalina que los prende. Y llegan un montón de cosas, digo que luego hasta se disparan, es el pelero, sacan la Por tener ese tipo de pensamiento es similar al de, o sea, a lo mejor alguien que, no sé, que le gusta ver películas, ¿no? O sea, ver películas y quitar de ver una película se siente mejor. Ese mismo efecto. Pues en esencia, a lo mejor sí, fisiológicamente es lo mismo. O sea, te da placer algo y generas un circuito de retroalimentación positiva y ya. Por ese momento te sientes feliz. Habrá cosas que te hagan más feliz o que te prolonguen más ese tiempo de felicidad. Pero Bueno, a lo mejor eres adicto a las
a los bongles. Y pues, o sea, pruebas los bongles y después comes y comes, sigues comiendo bongles. Pero de cierta forma, pues sí se te crea un circuito y adicción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, o sea, hay cosas que... Eso puede cambiar el comportamiento y también los, los eventos posteriores bajo cualquier situación, ¿no? A lo mejor, pues por buscar unos bongles te tardaste más en llegar a cierto lugar y no hiciste bien lo que tenías que hacer. Digo, porque a mí me ha pasado, ¿no? A lo mejor luego te enganchas así manejando y pues, dices, bueno, llevo casi la reserva de gasolina y te enganchas y te echaste la gasolina, ¿no? Te la acabaste y después si no hubiera hecho eso, A ver, ¿cómo? de 100 metros y ahora tengo que ir preocupado a la gasolinera, ¿no? Con el riesgo de que se quede el coche parado. Sí. O sea, sí tiene efectos posteriores ese tipo de acciones. Más porque las haces a un nivel de razón, ¿no? Porque no lo concientizas, pues en ese momento, pues es nada más la instinto de supervivencia. Hay una retroalimentación positiva que es de segundos y no piensas las consecuencias de, ¿no? Pero pues eso pasa en todos lados. O sea, yo creo que en impulso se vive la mayor parte de la vida también. De decisiones así de segundos. Y es lo que es cambiar la vida de las personas, de esos segundos. Sí, accidentes, peleas, contratos que firman, abogados que dan sentencias. Son segundos y, ¿sabes qué? A la cárcel. Y chingas una. Y jodes a un güey de 70 años en la cárcel, ¿no? O le das libertad. Pero jodes a la gente civil que está en la calle haciendo sus cosas buenas. O nosotros quebrando, pues todo es una mala decisión. Vacas, la verga, su buen paciente. Digo, está interesante, ¿no? Pero tendríamos que tener un tipo de algoritmo para saber Sí, pues cómo puedes llegar a una decisión correcta. No basada en el impulso, ¿no? Porque si la mayoría de las cosas son generadas por impulso, los toreros bayesianos son en ese sentido algoritmos de toma de decisiones. Pero pues no te da tiempo, pues en ese... O sea, eso es para algo plateado. no sé, digo, porque tienes que tener un grado de madurez muy grande, un grado de conciencia enorme para, pues, que alguien llegue y te diga una grosería y no sientas nada, ¿no? Sí, sí. No. O sea, ese tipo de cosas. Porque tú sabes que si reaccionas por impulso, pues a lo mejor no te va a llevar al desenlace sí, más beneficioso para ti mismo, ¿no? Sí, no, o sea, hay consecuencias, evidentemente. Pero, pues, como puedes, o sea, es instinto, es experiencia. Sí. Digo, si reaccionas por forma impulsiva, pues te vas a arrepentir, pero al final, pues es como es algo, pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, uno es por impulso, por instinto vas a reaccionar de forma agresiva, a lo mejor. Pero después también, pues biológicamente vas a reaccionar con arrepentimiento, ¿no? Sí, O sea, tiene que suceder así. esa secuencia. O sea, es una secuencia continua. Digo, porque tu reacción también va a repercutir en la otra persona. Pues, en otras personas, quizás, ¿no? Pues sí, puede ser. Digo, ya hay gente muy elevada que se salta esos procesos. Ya le evita la madre, no... Y no siente nada. Pues quizá no es que no sientan, pero por lo menos la respuesta que tienen a los demás, pues es más limitada, ¿no? Si ya no sobreexpresan los... Pero entonces, si los instintos son correctos, o sea, los instintos son, por algo existe, ¿no? Si no, ya no hubiera vivido la especie humana, ¿no? O sea, no hacerle caso a sus instintos, entonces es biológicamente correcto. Sí, pues como seres humanos deberíamos de hacer eso. O sea, gracias a que no hicimos nuestros instintos, no estamos desnudos en la calle. ¿No? O no comemos, carne cruda ya. Pero, digo, ahí de correctos a correctos también, depende de la creencia de cada quien. Libre albedrío. Sí, yo sí creo que existe.
O sea, no estás condicionado, pues, a seguir. Digo, creemos correctos te dice que sí, pero yo sí considero que tú tomas decisiones en un abanico muy limitado de posibilidades. Pero al final tú tomas las decisiones que te convengan. No, porque digo, y interaccionan muchos factores, ¿no? Digo, tienes el lado de los instintos. Por algo también se pueden. Por algo también tenemos una corteza frontal, ¿no? Sí. Que nos rompe con muchos de los instintos que hay. O los limita de forma consciente. Pero muchas veces son inconscientes. Entonces, en el punto en el que no puedes limitar el instinto de un tercero, digo, ya se rompe el efecto, ¿no? A lo mejor alguien llega y te dice una grosería y tú no reaccionas. Pero la otra persona se molesta porque no reacciona. Digo, hay cosas así. Ya es con los más de. Ya te monta. Hoy quiero lentejas. Por ejemplo, si a tu novia no le contestas cuando está enojada, pues se enoja más, ¿no? Pues sí. Uy, naturalmente. Bueno, así pasa a veces, ¿no? Naturalmente. Es otra, pero además tienes otras cosas, ¿no? O sea, también tienes una cuestión de conciencia, es cuestión de, o sea, hasta de mecánica cuántica, ¿no? O sea, de alguna forma, pues, por ejemplo, hablamos de la ecuación de Dirac, ¿no? Ah, sí. O sea, que dice que si dos partículas hubieran estado en interacción, que aunque estén en el otro extremo del universo, una sigue teniendo influencia sobre la otra, ¿no? O algún efecto. Pero, si lo ves así, pues en realidad es ínfimo lo que está bajo control. Pero ¿de qué forma pueden interaccionar todas las masas en un ser? Pues, o sea, 7.000 millones de cadáveres tomando decisiones al unísono. Bueno, Suena a meme, ¿no? Pero dicen, viajero en el tiempo mueve una silla y... sí. Y el IMSS ya sobre de eficiente esto va. Sí, cosas de pizza, citas en 2 días, vamos a entonces. No, seguir siendo lips. Pues sí, puede ser, o sea. Pero yo sí que somos libres. Al final, la libertad te la da también otros factores, ¿no? Digo, por ejemplo, todo el mundo tenemos algo de todos, ¿no? Un grado de comportamiento lo tenemos de todos. Como una Matrix. Porque simplemente todo el mundo interaccionamos con todos en algún momento. Bueno, no con todos, a lo mejor no interacciono contigo, pero tú ya interaccionaste con 10.000 personas que yo no conozco, pero algo de esas 10.000 personas te pudo haber quedado. Y así. Pero, o sea, por ejemplo, o sea, hablas de un comportamiento puramente o en realidad es un conjunto que no puedes romper. Ah, o sea, como una conciencia colectiva. Vamos a decirlo con conciencia colectiva. Pero ¿quién alimenta esa conciencia colectiva? Cada uno de nosotros. Probablemente. ¿Y no crees que si existiera una conciencia colectiva en el mundo tan aislado que estamos, que no hay vida en otros planetas, los demás vidas, si es que hay vidas, ni influirían en esta vida, pues? O sea, en relación al tiempo, el espacio y demás. Aunque no se ha visto que haya vida en otros planetas, pero suponiendo que existe una conciencia colectiva universal, si hay otras especies en el universo, pues sí hubieran influido en nuestro pensamiento. Y no es así. O una de dos, o estamos solos en el universo, o no existe la conciencia colectiva. O no sabemos si realmente nos están influyendo. Pues puede ser, pero eso sí está difícil saber. O sea, tú te vas a algo muy básico, el Horon, Instagram, TikTok. El doctor, o sea, el algoritmo está creando nichos individuales o colectivos, ¿no? Por dicho. Sí. O sea, a lo mejor a ti te gusta ver coches. Y la forma en la que influye el efecto de toda la gente que busca coches o que le gustan los coches es pues un efecto real, ¿no? La otra persona respecto a los coches, ¿no? Entonces, y a lo mejor a otras personas les gusta ver vestidos. Y se crea se crea un mini universo dentro de ese universo que pues, es virtual, pues, pero después tiene una repercusión en el exterior. Sí, una network para cada grupo, cada gusto, cada... Ajá. Sí, a lo mejor tú piensas que uno no tiene influencia sobre la otra.
Pero en el mundo externo, pues sigues interaccionando con otras personas, ¿no? O sea, sigue habiendo... Y es algo así, me imagino, ¿no? Que a lo mejor entendiendo que haya vida extraterrestre, ¿no? No sé. Pues sí, o sea, sí, tu punto es, por ejemplo, que las redes sociales son esto, más que una interacción de un conjunto de seres en una plataforma virtual, ¿no? Donde cada quien va alimentando el algoritmo y cada quien va determinando su propio grupo. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo 100 mexicanos y 300 de Indonesia y 100 japoneses tienen o comparten el mismo gusto, pues van a crear una red colaborativa, ¿no? Donde les gusten los carros, la pares. Y es a su vez a otros subgrupos, ¿no? Y hasta que se haga una plataforma ya robusta. Pero colectivamente, o sea, en el aspecto universal, pues no sabemos nada del universo, entonces no hay un objetivo claro de esa mente colectiva universal, pues, más que el deseo de querer conocer, pero algo así tangible, pues no. Ahora, no ahorita, pues. Digo, por ejemplo, hasta hace un poco más de 500 años, ¿no? O sea, no sabía que existía América. ¿Y cuánto tiempo pudieron haber estado separados, no? O sea, Sí. tú lo dices así como una especie de... Pues, o sea, si nos vamos a los términos básicos de evolución, evolución parapátrica, simpática, todas estas, ¿no? Que nos enseñaban, ¿no? O sea, pero fueron años, o sea, por muchos años que a lo mejor un número de humanos estuvieron separados del otro. Sí, y digo, para que al final alcanzaron la reproducción, pues chela, es porque no es de forma separada, ¿no? O sea, no es independiente al 100%. Digo, tienen que pasar años, ¿no? Y ahí es donde entra el factor del tiempo. Y a lo mejor pudieron pasar otros 5 millones de años y a lo mejor sí ya no iba a haber compatibilidad, pero... Pues sí, o sea, y de hecho hay una teoría justo que habla sobre después. Bueno, no es una teoría, pues ya más bien es una teoría demostrada, es un dogma casi. En el libro de Oceanas de Humanos de Yuval Noah, ¿no? Que dice que las especies realmente no vivieron separadas en el tiempo, sino que vivieron juntas. Los neandertales con los Homo sapiens eran subespecies, como si viviera un japonés, digo, Asia, un mexicano, América, un europeo, Italia. O sea, sí somos subespecies. Sí. O sea, somos los que se supone derivados de los sapiens sapiens. Digamos, los que convivimos en algún punto todas las especies, Homo erectus, Homo sapiens, Neandertal. O sea, realmente no fue un proceso evolutivo en cadena como nos enseñaron. O sea, ahí ya estaba, sino que cada animal. Exacto. Eran varios y ya después cada subespecie, dadas las condiciones climáticas y geográficas de cada región, se fue desarrollando. De esa salimos nosotros y las demás se fueron extinguiendo. Entonces, pues sí, no sé de qué estábamos hablando, pero Bueno, de que eso tiene influencia, o sea, pueden pasar muchos años para que... Y estás hablando de una misma especie, pero que claramente pues tienen que pasar muchos más años para que ya no sean compatibles, ¿no? Para que algo evolucione y ya no tenga de poderte reproducir a lo mejor en el escenario, ¿no? Pero a lo mejor con los extraterrestres fueron... Si es que existen muchos más años, ¿no? sí. Sí, claro, o sea, definitivamente. Sí, pero ahí es donde, digo, si estás hablando del mismo universo, pues las mismas leyes tienen que existir, ¿no? A lo mejor no existe la misma ley gravitacional, quizás en otro planeta, condiciones de aire. Bueno, la gravitacional pues debería, pues es una ley, se supone que es universal. Pero, bueno, dadas las condiciones bajo de su atmósfera y otras cosas, pues quizá hay variaciones, pero, o sea, lo que voy es que si sí existiera todavía otros planetas, compartiríamos parte de esa conciencia universal colectiva. Entonces, Digo, las matemáticas cómo funcionar igual en Marte que aquí. puede ser, ese es su apunto. La física, o Bueno, la física mejor no pudiera, ¿no? la mecánica cuántica sí. La mecánica cuántica sí.
Exacto. Y las matemáticas cuestiones igual. Sí, hasta donde se cree, pues probablemente sí. Ojo, el pensamiento puede ser otra. Que en diferentes niveles, pero al final el pensamiento, generar un pensamiento, pues es un idioma universal. Porque tú, digo, ya tocaste este tema. Hablando de idiomas, pues, tú cuando hablas en español, no hablas en español de acuerdo al proceso mental que tú tienes, ¿no? Pero si lo quieres replicar, por ejemplo, al inglés, no es igual. Sí, ¿no? O sea, ciertamente tienes que pensar en inglés, no puedes hablar Traduciendo. traduciendo, ¿no? Sí, claro, tienes que pensar en ellos. O sea, sí. Y a veces es lo más cercano que tenemos a Sí, a otro nivel de comunicación. otro nivel de comunicación. Sí, sí. Entonces, digo, las leyes del lenguaje, pues a lo mejor serían muy diferentes. No sé, Pero pues, sí, todo es lenguaje, nunca está. ¿Quién sabe? A lo mejor y la lluvia es un lenguaje. Puede ser. O sea, vemos a lo mejor la lista como de nuevo comunicar con el otro. Cualquier cosa puede ser un lenguaje. pudiera ser. Pero pues no lo entendemos, ¿no? Porque pues, no tenemos ese grado de conciencia, quizá. Sí, yo creo que vivimos en un mundo limitado. En una pecera. O sea, con leyes propias. Pues no leyes propias. Compartimos leyes con otras peceras. Pero pues nos vamos a quedar por muchos años en esta pecera y no vamos a salir de aquí. Muy probablemente esa pecera se ley se rompa y Y todo eso te lleva a tener una experiencia. O sea, te lleva sin duda a individuos a tener una experiencia individual o colectiva. ¿Sí? Y entonces es donde entran también biológicamente pues, los instintos, ¿no? Los instintos quizás con la pecera en la que existimos pues, son reales, ¿no? pues funcionan para esa pecera. Funcionan. Hace que sobreviva la especie, ¿no? Pues lo importante, de lo que se quiere en la vida. O supervivencia. Ya veo.